El propósito de venir a la iglesia, uno de los propósitos, es estudiar la palabra de Dios. Y en esta noche quiero iniciar el estudio de un tramo de la palabra de Dios, el capítulo 5 del libro de los Efesios. Pero como iniciamos la semana pasada, y ayúdenme para que no me olvide nunca, ni ningún pastor se olvide, vamos a leer un capítulo de la palabra de Dios. Habíamos leído el capítulo 1 del libro o la carta de Pablo a los Efesios, y ahora vamos a leer el capítulo 2. Como un acto de reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer este capítulo poniéndonos de pie. Traiga su Biblia, si no, acérquese a un creyente que le pueda ayudar. Vamos a leer muchos capítulos, pero este es uno de esos capítulos. Si alguna vez se hace el ranking de capítulos, Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 2. Así que nos toca hoy leer un tremendo capítulo. El texto dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El próximo párrafo en mi Biblia se titula Reconciliados por medio de la cruz, pero son títulos agregados, Versículo 11. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes, que estaban lejos, les anunció las buenas de paz, las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que están cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu.
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Es palabra de Dios. Esto merece un aplauso. Tremendo capítulo de la palabra de Dios. Puede tomar asiento. El mensaje se titula Vivir en amor. Se basa este estudio que voy a comenzar en esta noche en el capítulo 5 de Efesios. Así que tenemos que leer el párrafo que se refiere al vivir o el andar en amor. Efesios 5, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. Este pasaje se enfoca en el corazón de la vida cristiana, el amor. Dice Pablo aquí, vivan en amor. En otras versiones se usaba anden, caminen en amor. Y es quizá la manera más simple de definir cómo debe ser la vida de un cristiano. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? Debe ser una vida caracterizada por el amor. El amor es tan importante que si no es visible en la vida de un cristiano, hay suficientes argumentos para dudar que esa persona sea nacida de nuevo, sea un verdadero cristiano. Miren lo opuesto al amor. Versículo 5. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Y luego en el versículo 6 nos habla de las personas que van a tratar de engañar a los cristianos vendiéndoles el amor falso que este mundo propone, que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Así que la vida de un cristiano debe estar caracterizada por el amor verdadero, no el amor falso, el amor verdadero. Juan lo describe así, o define esta necesidad o este mandamiento de esta manera. Queridos hermanos, 1 Juan 4, 7 y 8, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Pero ahora agárrense fuerte. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si una persona no vive en amor, esa persona, dice Juan, dice la palabra de Dios, no conoce a Dios, no es un hijo de Dios. Ahora, cuando nos encontramos con este pasaje, el versículo 1 nos dice de algo. Entonces, miremos esto del concepto de imitar a Dios. ¿Qué es? Dice el texto, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. La palabra griega de imitar es la misma que da origen a la palabra mímica. Así que se nos dice aquí que debemos vivir una vida imitando a Dios.
sus características, su carácter, su conducta, su manera de ser. Esto es lo que debe un cristiano buscar. Esto debe ser el leitmotiv de nuestra vida de cristianos. Ser imitadores de Dios. ¿Es algo nuevo que dice Pablo acá? No, el Señor Jesús ya lo había dicho en el Evangelio, en el Sermón del Monte, Mateo 5:48. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Más adelante, Pedro escribe en 1 Pedro 1, 15 y 16, al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Así que alguien se puede preguntar, ¿y cuál es la meta del cristiano? La meta del cristiano es ser como Cristo, es imitar a Dios. Pablo lo expresa de esta manera y el coro lo cantó, pero no completamente. El texto es mucho más profundo de lo que cantó el coro. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos, después sabemos que cuando Jesucristo aparezca, no es este texto el que quiero mencionar, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Es decir, ¿cuál es el final de la vida del cristiano? ¿Cuál es la meta a la que vamos a llegar cuando estemos en el cielo? Vamos a ser semejantes al Señor Jesús. Y Pablo lo expresa de esta manera en su máxima aspiración. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Pero ahora viene lo del perfume suave. El perfume ese es sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Así que, hermanos, la enseñanza de hoy es muy franca, muy simple, muy contundente. Como cristianos debemos buscar de ser como Dios, imitar a Dios en nuestra vida. Ahora, esto no es algo que sale del Nuevo Testamento. El carácter de Dios se nos enseña particularmente en el Antiguo Testamento. Y allí en Levítico 11:45 se menciona un texto al que hizo mención otro pasaje antes en Pedro. Yo soy el Señor el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Por tanto, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Este es el mandamiento. No es una alternativa, no es una sugerencia, no es un accesorio opcional, es el deber de cada creyente, vivir tratando de ser como Jesús. Ahora, la paradoja es esta. Podemos hablar de imitar a Jesús fácilmente, pero es difícil hacerlo, es difícil lograrlo. Y la paradoja es que queremos serlo, pero no lo podemos ser. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza para hacerlo. Así que queremos ser como Dios, pero no lo podemos lograr en nuestras fuerzas, con nuestra capacidad. ¿Y cómo resolvemos esto? Necesitamos saber que hay un poder disponible para que podamos intentarlo. En esta misma carta el apóstol le dice a los creyentes, en la oración que vamos a leer el domingo que viene, Efesios 3, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Imposible solos, pero tenemos la promesa que por el poder del Espíritu Santo lo podemos intentar. Y 3 versículos después dice en el 19, pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer, para que lleguen a colmarse la plenitud total de Dios. Así que podemos intentarlo, hermanos, pero no en nuestras fuerzas. Nunca lo vamos a lograr. ¿Cómo puedo ser semejante a Dios? ¿Cómo puedo parecerme a Jesucristo? Estoy muy lejos de eso. Es verdad, todos estamos muy lejos. La pregunta es, ¿estamos intentando parecernos a Él? ¿Estamos buscando el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para que cada día podamos crecer en parecernos más a Él? Ahora, quiero que ustedes
conozcan un poco la estructura de esta carta de Pablo a los Efesios. Les dije yo el domingo pasado, lo repito, los primeros 3 capítulos son capítulos doctrinales. Nuestra posición en Cristo, lo que tenemos como hijos de Dios, al haber sido redimidos y salvados. Entonces allí leímos el domingo pasado el capítulo 1, hoy el capítulo 2. Serían capítulos que dan para no un sermón, un año de sermones y no se agotan. Todo lo que Dios nos da, una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía, una nueva humanidad, nos une, somos parte de la familia de Dios y así podríamos seguir los primeros 3 capítulos. ¿Quiénes somos? Los segundos 3 capítulos, o los últimos 3 capítulos, el 4, el 5, el 6, se refieren a cómo debemos en la práctica vivir esa nueva vida que tenemos. Porque es muy lindo decir, soy una nueva vida, pero seguir viviendo como antes, o como cuando no teníamos a Cristo. Y el apóstol nos dice, no, esto es lo que somos, pero ahora quiero decirle las cosas que tenemos que hacer para avanzar en esta nueva vida. Y el texto que hace el puente, el link, me viene a la mente, miren ustedes, el puente entre los primeros 3 capítulos y los últimos 3, es el versículo 1 del capítulo 4. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Ahora le quiero decir, ya le dije lo que son, ahora le quiero decir, tiene que vivir de esta nueva manera. Así que el apóstol desarrolla en estos 3 capítulos, y les voy a dar el bosquejo, pero solamente para que, si alguno muy rápido lo puede anotar, en los primeros 3 versículos les dice que deben vivir una vida digna. Luego del 4 al 16 dice que deben vivir en unidad. Luego del 17 al 32 le dice que deben vivir de una nueva manera. Del versículo 5 al 7, que es lo que estamos empezando a estudiar en el domingo de hoy, y esto nos va a llevar 3, 4 domingos, vivir o andar en amor. Luego, vivir en la luz. Dios mediante lo vamos a abordar. Luego, andar en sabiduría. Es el párrafo, los 3 versículos del que hablé el domingo pasado. Luego, vivir en el Espíritu. Y por último, nos dice cómo debemos enfrentar al enemigo. Ese es el bosquejo. La frase que sintetiza todo es esta que nos está ocupando. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Pablo nos dice, dado que Dios se humilló a sí mismo en Cristo, ustedes deben ser humildes. Dado que Dios es diferente, separado del mundo, así ustedes deben apartarse del mundo. Dado que Dios es amor, ustedes deben amar. Dado que Dios es un Dios de luz, ustedes deben caminar en la luz. Dado que Dios es sabio, así debemos ser nosotros, vivir en sabiduría. Y como Dios ha tenido poder y autoridad para vencer a los espíritus de enemigos, así pueden hacerlo ustedes también. Así que nos encontramos con un mandato. Y el mandato es, imiten a Dios como hijos amados. Pero hay una palabra, 2 palabras antes de esta, que es por tanto. Cuando dice por tanto, quiere decir que como consecuencia de algunas cosas que venía diciendo, ahora dice otras. Así que para saber por qué pone por tanto aquí, tenemos que leer los versículos anteriores. Déjenme decirle, cuando Pablo escribió no ponía capítulo 4, versículo 1, no existía eso se agregó mucho tiempo después. Era una carta que empezaba y terminaba, nada más. No había interrupción. Al punto que para ahorrar espacio no se separaban las palabras una de otra. Pero está diciendo, le vengo diciendo esto, por tanto, imiten a Dios. ¿Y qué es lo que está queriendo decir? No mucho atrás, 2 versículos atrás, nos dice, estas son
las características que se oponen al amor. Versículo 31 del capítulo 4. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Esto es lo que se opone al amor. Cuando estamos amargados porque alguien nos ha hecho mal, estamos mostrando que no tenemos amor. Cuando nos dejamos llevar por la pasión y tenemos actos de violencia, eso es falta de amor. Cuando hablamos mal de otra persona públicamente a sus espaldas, eso es falta de amor. Esto era lo que ustedes eran altos. Tienen que dejar todo esto. Por tanto, como consecuencia, vivan imitando a Dios. Ahora, después en el capítulo 32 nos muestra las características del amor. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aunque en el versículo no se menciona la palabra amor, se describe el amor con 3 palabras: bondad, compasión y perdón. La mayor, la más fuerte de todas, es la palabra perdón. Porque es la falta de perdón la que produce amargura, la que produce enojos, la que produce toda clase de maldad. Y la falta de perdón proviene de la falta de amor. Sabemos que estas características vienen de Dios. Por eso se nos dice que debemos imitar a Dios viviendo cada día en amor. Usted me dice, ¿cómo puedo saber? La señal de que estamos caminando en amor es que somos capaces de perdonar. El perdonar es la mejor manera de saber si hay amor en nuestra vida. La demostración del amor se ve en el plan de la salvación de Dios. Dios muestra su amor a nosotros en términos de perdón. Él podría haber dicho, miren cómo los amo, creé los árboles, creé los pájaros, creé la comida rica, las montañas, el mar. Él podría haber dicho eso, pero no hizo eso. Él explica su amor en términos de perdón. Y el gran texto es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio a su Hijo para que el sacrificio de su Hijo nos permitiera ser perdonados. Así que la mejor manera de mirar el amor de una persona es mirar si es capaz de perdonar. Así es como medimos el amor de Dios. Efesios 2, 4 y 5 que leímos hace un rato dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la verdad de Dios han recibido ustedes la salvación, el perdón. El amor, como consecuencia, trae perdón. Así que podés hacerte un análisis de tu propia vida. ¿Sos una persona que ama? Debería serlo. Porque si no hay amor en tu vida, no sos parte de la familia de Dios. Lo que caracteriza al cristiano es el amor. Y si ama, el perdón. Se lo leo otra vez. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo puedes saber si tu vida está caracterizada por el amor? Hacete esta pregunta. ¿Vivo amargado por lo que otra persona me ha hecho en el pasado? ¿Estoy atado a un rencor, a un enojo, a una tristeza, a una angustia, a una gana de venganza por lo que otros me han hecho? Falta de perdón. ¿De dónde viene la falta de perdón?
falta de amor. Me enojo frecuentemente con otras personas, hablo mal de otros a sus espaldas, insulto o denigro a otras personas porque piensan o hacen cosas diferentes a las que yo hago. Estas son las características de las personas que no aman. Y esto era parte de la vida de todos nosotros antes de conocer al Señor. Y todo el libro de Efesios dice, sacate de eso, despojate de esa vieja manera de vivir y empezá a vivir en amor. Y el texto dice que debemos perdonar como Dios nos perdona. Efesios 4:32 dice, perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que escúchame bien, no importa lo que otros te hayan podido hacer, te hayan podido abandonar, te hayan podido violentar, te hayan podido lastimar. Escucha bien, ya Cristo ha pagado por el pecado que esas personas cometieron. La próxima vez que vos quieras que esa persona sufra por lo que te hizo, recordá que el Señor ya sufrió por esos pecados. No agregues más sufrimiento y consecuencia por lo que te hicieron. Ya el Señor pagó por esos pecados. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Vos y yo ofendemos al Señor mucho más de lo que nos damos cuenta. Pero Él no nos hace pagar por lo que hacemos. Él me mira a mí, Juan Pablo, y dice, otra vez cayó en el pecado. Pero no me castiga. ¿Por qué? Porque dice, Cristo ya pagó, no le voy a poder cobrar por el mismo pecado 2 veces. Ya pagó el Señor. Por lo que Cristo hizo, Dios nos perdona. Escuchen bien, por lo que Cristo hizo, nosotros tenemos que perdonar a quienes nos han lastimado y ofendido. Así que la capacidad o la dimensión de tu amor es tu capacidad para perdonar. Ahora alguien puede decir, pero el problema es que esta persona me sigue haciendo cosas, me sigue lastimando, me sigue violentando. Y otra vez, el modelo es Dios. Y yo sigo pecando y Dios me sigue perdonando. Así que si yo quiero imitar a Dios, tengo que seguir perdonando. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos sigue perdonando aun cuando nosotros continuamos pecando. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Ahora escuchen esto. Si un Dios santo puede perdonar los pecados imputándolos a su Hijo en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para demandar sangre a quien nos ofendió? Castigo a quien nos ofendió. ¿Somos más que Dios? Y esto es lo que hacemos cuando nos negamos a perdonar. Hay 2 indicadores de la profundidad de tu amor. El primero, ¿cuánto sos capaz de perdonar? Proverbio 10:12 dice, el amor todo lo perdona. 1 Pedro 4:8 dice, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Ahora, ¿qué es esto? A mí, muchas veces la gente, ¿cómo es esto que el amor cubre infinidad de pecados? Claro, yo amo, no tengo ganas de amar, pero tengo que amar. No me sale naturalmente amar, pero es un mandamiento el de amar. Y la persona ha cometido muchos pecados, me ha ofendido muchas veces. Por amor, yo pongo una cobertura sobre esos pecados. El amor cubre multitud de pecados. Así que la primera cosa es, ¿cuánto sos capaz de perdonar?
La segunda cosa es, ¿cuánto sabes de todo lo que Dios te perdonó? Una de las cosas valiosas de la Cena del Señor es que cuando venimos aquí tenemos que recordar que Cristo murió por nuestros pecados. No venimos acá a celebrar el éxito de nuestra buena conducta, no venimos acá a mostrar que merecemos lo que nos pasa, venimos a decir, soy pecador. Eso es la Cena del Señor, soy pecador. Y una cosa que se ve es que quien más ha sido perdonado tiene una actitud más abierta a perdonar. Hay algunos que sienten que no han sido perdonados mucho, que son muy buenas personas, autosuficientes, santos. Esas personas muchas veces tienen serios problemas para perdonar. Mirá en tu vida, sentate alguna vez a calcular todo lo que Dios te perdonó. Todo lo que Dios te perdonó. Así que Dios nos ama y y nos perdona, y entonces espera que nosotros hagamos lo mismo. Ahora, ¿de dónde nos va a salir el poder? El poder otra vez viene del Espíritu Santo. 2 Pedro 1:4 dice, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Podemos intentar en nuestra vida vivir, imitar, ser como Dios, porque parte de la naturaleza divina vive en nosotros. Eso es lo que dice Pedro. Y esto es trabajo del Espíritu Santo. Otra vez les leo, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Pablo ora, Señor, que conozcan tu amor. Si conocen tu amor van a entender la dimensión del perdón, y cuando entiendan eso van a ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Esto es lo que caracteriza tu vida, la plenitud de Dios? Acá en el versículo 1 Pablo nos dice que tenemos que buscar, imitar al Señor, ser iguales a Dios. Porque este es el gran mandamiento. Si llamás al Señor Jesucristo Señor, Él es mi Salvador, tenés que vivir como Él vivió. Primera Juan 2:6 dice, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y un buen resumen de lo que estamos diciendo está en 1 Corintios 16:14. Dice, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Todo. Cuando escribimos algo en Facebook, amor. Cuando llamamos a una persona por teléfono, amor. Cuando reaccionamos a alguna palabra que nos dicen, amor, amor. Ahora uno dice, bueno, el amor, amor, explíqueme bien, ¿cuáles son las características del amor? Y voy a utilizar algo que les va a sorprender, que creo que es la primera vez que lo enseño de esta manera. ¿Cómo podemos entender la característica del amor? Y voy a usar los 10 mandamientos. Que generalmente nosotros pensamos que son no, legalismo puro. Sin embargo, si lo miramos bien, descubrimos que son maneras de entender cómo es el amor, que debe caracterizar nuestra vida. Los primeros 4 mandamientos son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación hacia Dios, con Dios. Y los 6 restantes es nuestra relación con los que nos rodean. Así que miren, no viene mal leer los mandamientos, cada tanto. Los primeros 4. En primer lugar, dice, el amor es leal. Y el mandamiento es este, no tengas otros dioses aparte de mí. El amor no puede ser falso, debe ser genuino, leal.
Dios desea que lo amemos tanto que estemos dispuestos a dejar a cualquier cosa y a dejar cualquier persona por Él. Otros dioses, afuera. Yo solo creo y obedezco a Dios. Un amor leal. Segundo lugar, el amor es fiel. El segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Fiel, si amás a Dios, no abandonás. Nos encontramos con gente que abandona. ¿Cómo pues? Porque no aman a Dios. No tienen un amor fiel. En tercer lugar, el amor es reverente. Tercer mandamiento, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo a que use mal su nombre. Cuando nosotros amamos a una persona, tenemos en alta estima el nombre de esa persona. Y el cuarto, el amor es íntimo. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. No voy a hablar del tema del sábado, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Separa un día para estar conmigo. Quiero tener intimidad con vos. Y eso es lo que el Señor espera. Intimidad con Él, eso es el mandamiento. Así que el Señor nos llama a ser leales, fieles, reverentes e íntimos, así es el amor. El Señor resume estos 4 mandamientos en Marcos 12:30, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 4 características del amor. Otras 6 más. El quinto mandamiento, el amor es respetuoso. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El amor nunca se revela, es respetuoso. Honra a los demás, honrar. Cuando una persona honra al otro es porque la ama. Cuando la denigra, la denosta, la rebaja, es porque no hay amor. El amor es pacífico. Sigo, voy por el 6. Pacífico. ¿Cuál es el mandamiento? No mates. Una persona que ama jamás ejerce violencia. De ningún tipo. Ni violencia física, ni violencia verbal, ni violencia psicológica, ni violencia económica. Es pacífico. El próximo, el amor es puro. No cometas adulterio. Mucha gente que habla de amor, vemos en la televisión todo el tiempo, amor, 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 pero es un amor que no es verdadero, es impuro, es sucio, contaminado. Luego dice, el amor no es codicioso, no robes. El amor no busca sacarle al otro lo que tiene, el amor da. Luego dice, el amor dice la verdad, es veraz. Y el mandamiento es no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Cuando mentís estás lastimando. Si amás le vas a decir la verdad. Y por último, el amor está contento con lo que tiene. Y el mandamiento es no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Una persona que ama está contento con lo que tiene y se alegra cuando al otro le va bien. Así que dice el texto,
6 características aquí. Respetuoso, pacífico, puro, no codicioso, dice la verdad y que se contenta con lo que tiene. Y Jesús lo resumió, 6 versículos, 6 mandamientos en esta frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que los 10 mandamientos nos enseñan a cómo es el amor de Dios y cómo debe ser nuestro amor. Y ya termino. ¿Cuál es el modelo? Me dice, vivan como cristianos. Vivan en amor, imiten a Cristo. ¿Cuál es el modelo? Versículo 2. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Si queremos amar como amó el Señor, tenemos que conocer las características del amor de Jesús. Número 1, el amor de Jesús es un amor que perdona. Cuando lo estaban crucificando, el Señor podía haber hecho una oración. Señor, mandad 10.000, 2.000, 2.000 ángeles matalo a todos esto. ¿Hizo esa oración? Que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hace. El amor perdona. En segundo lugar, el amor es un amor incondicional. No es una emoción, es un acto de la voluntad. Una persona que verdaderamente ama a la otra persona no está buscando qué le puede sacar. Escuchen bien, Dios ama a los que creen en Él tanto como a los que no creen en Él. ¿Ustedes saben eso? Dios ama tanto a los que le adoran a Él, que se supone que hoy vinimos a adorar al Señor, como los que no le adoran a Él. Porque el amor de Dios no está condicionado a la respuesta que va a tener. Es incondicional. La cultura dice que el amor es en cuanto vos puedas sacarle a la otra persona. Pero Dios nos ama sabiendo que nunca va a poder sacar nada de nosotros. Primero, porque no lo necesita. Segundo, porque no tenemos nada que darle a Dios. Y esta es la clase de amor que debe caracterizar nuestra vida. Dios ama tanto a Chiliassi y la Nata como a Hitler, a Putin, como me ama a mí, ama de la misma manera. Y me dice a mí, vos tenés que amar a todos de la misma manera. Incondicionalmente. Y por último, de verdad, un amor está dispuesto a sacrificarse. Dice el texto, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Es un texto que se refiere a un pasaje del libro de Levíticos. No voy a entrar en eso porque nunca me metí en el libro de Levíticos, pero hay allí enseñanza de que las cosas, hay cosas que hacemos que agradan a Dios, como un perfume fragante. Ahora, usted va al shopping y va caminando por allí, viene una señorita y le da un papelito con perfume. ¿Cuánto han hecho eso? O en el free shop, ¿no? Le dan, ¡oh, qué rico! Generalmente los más ricos son los más caros. ¿Cómo se dice que un perfume es bueno? ¿Rico? ¿Sabroso? Alguien me dijo hoy. No, la palabra que se usa es importado. Pero no todo lo importado es bueno. Pero cuando sentimos qué cosa nos da placer, ¿no? Yo voy por mi casa, en algún momento del año, no sé cuál es, voy por Nazarre, doy la vuelta y están los tilos en flor. ¡Qué aroma! Bueno, esto es lo que está queriendo decir aquí el texto. Cuando Dios ve el sacrificio de su Hijo, es como que un aroma le ha llegado. Por eso me quería decir, le cantamos al Señor y esto es un aroma fragante. Sí, pero el texto habla de sacrificio. Y no sé si cantar nos produce mucho sacrificio. Quiero ser un aroma fragante, decía la canción, no me acuerdo bien. Quiero ser.
Tenés que vivir una vida de perdón. Tenés que amar incondicionalmente a todos y estar dispuesto a sacrificarte. Solo 2 versículos. Si seguimos así, 2 versículos, para fin del año que viene terminamos Efesios. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es? Imitar a Dios, ser como Cristo. Este debe ser el motivo por el que venimos a la iglesia, a conocer más del Señor, porque quiero ser como Él. Desgraciadamente, si le hacemos una encuesta, la gente quiere parecerse a algún artista, quiere parecerse a algún deportista, quiere parecerse a algún personaje famoso. Le preguntaron, ¿usted a quién se quiere parecer? ¿Qué tendríamos que decir nosotros? Yo quiero ser como Cristo. Y ese debe ser nuestro anhelo. Ahora, no es un acto de nuestra voluntad, es un mandamiento. Si amamos a Dios, dice, si ustedes me aman, ¿qué tienen? Obedezcan mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que hemos estudiado hoy? Ser como Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude. Vos no vas a poder, yo tampoco puedo. Tengo muchos más años de creyente de lo que ustedes se imaginan. Y todavía Dios no terminó conmigo. Y tiene un trabajo tremendo. Pero prosigo al blanco. O intento hacerlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Puede cerrar sus ojos y orar al Señor? Espíritu Santo, te pido que entres en mi vida. No que entres, ya estás. Que llenes mi vida. Y me capacites para amar, vivir una vida de amor y de esta manera imitar al Señor Jesús. Padre, confesamos con vergüenza que muchas veces este mandamiento ni siquiera lo recordamos, ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo estudiamos, ni siquiera lo tenemos en cuenta. Y entonces lo que hacemos es querer parecernos a otras personas en vez de vivir apasionadamente el desafío de parecernos cada día más a ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad, nuestra dureza de corazón. Pero después de escuchar este mensaje que nos habla de imitarte, Señor, necesitamos de tu Espíritu en nuestra vida para que nos ayude a parecernos cada día más al Señor Jesús. Te pido por cada hermano aquí, Señor, y te pido por mí. Todos necesitamos de tu fuerza y de tu poder para parecernos cada día más al Señor Jesús. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. En mí Él sabe obrar
Amén.